En medio de la pandemia, en medio de la lucha por buscar vacunas, en medio del acaparamiento de unos pocos, de la mayoría de las vacunas, luchando por tratar de preservar la vida en nuestro país, no perdemos la fe que este foro también contribuya a hacer una declaración que nos permita a los países menos privilegiados tener acceso a esa vacuna que haría posible que podamos no solo tener proyectos de desarrollo en el largo plazo, sino que también podamos generar una nueva actitud que vaya acorde a la lucha contra la corrupción, pero que también, cuando hablamos de justicia, hablemos de la justicia social que debe imperar en el mundo, de manera que los menos favorecidos tengan igualdad de oportunidades ante la vida. Bueno, pues esto es precisamente lo que no ha pasado, igualdad de oportunidades, Sandy y televidentes, es lo que no ha habido en el mundo a través de un mecanismo que yo creo que en su momento pues tenía una buena intención, ¿no? El mecanismo COVAX, pero también tenemos que recordar, todo esto para las empresas farmacéuticas representa un negocio y es más fácil y más lucrativo para ellos esos convenios bilaterales con las grandes potencias del mundo que han hecho que COVAX se debilite y que pues obviamente, no solo el caso de Guatemala, Guatemala es uno de ellos, pero muchísimos países más en el mundo no hayan recibido la dosis que requieren de vacunas. Dramático para nosotros. La verdad que sí, Julio, y estuvo bien, la verdad que se haya expuesto esta situación en esta asamblea extraordinaria para que pues también se genere conciencia, porque mira, ya la OMS se ha pronunciado, la OPS también está de acuerdo en que debe existir una equidad en cuanto a la distribución de las vacunas, pero con llamados y mensajes. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque sabemos que a pesar entonces de las denuncias, a pesar de exponer los casos, a pesar de hacer los llamados a la equidad entre los países, igual la situación sigue totalmente igual. Y te diría que hasta peor. Fíjate que una de las situaciones que hoy trascendía y no es para nada positivo en este tema es el hecho de que Rusia, el país fabricante de la Sputnik V, ante aparentemente la insistencia del Estado de Guatemala en cuanto a la requisición de las vacunas ya acá en nuestro territorio, dice, bueno, nosotros no nos comprometimos a ninguna fecha. Eso, ojo, hay que ver quién firmó esos contratos porque sí tuvieron que haber especificado fechas. Claro. Y me refiero a la parte nacional, la parte rusa no nos importa, es decir, ¿por qué no establecieron esas fechas? Y entonces, ¿cuál fue la amenaza? Pues si quieren les devolvemos su dinero. Igual nosotros fabricamos la vacuna, o sea, ellos. Quiere decir que aquí hay situaciones que no se han logrado dar de la buena manera para Guatemala, pero situaciones donde se ha perdido el control en el tema de COVAX, 4 desembolsos y por gusto, dando plata, pero ninguna vacuna, al menos en la cantidad que necesitamos. Y en el tema de la negociación con Rusia para el Sputnik V, hombre, una muy mala negociación si no pones fechas, si tú estás pagando, yo creo que como cliente pues tienes que poner ese estándar de lo que necesitas. Totalmente de acuerdo, Julio, porque hay situaciones que creo que no quedaron claras ni siquiera en el papel, ¿no? Ni siquiera. Por lo visto, porque no hay forma de poder entonces venir y pues reclamar estas condiciones con las cuales se había hecho el contrato. Sin duda alguna, nuevamente queda evidenciado que quien tiene el dinero tiene el poder. Y si no, mira el resto de países, por ejemplo Estados Unidos, también el avance que hasta va a regalar varios millones de dosis. España ya anunció también que va a regalar otros millones de dosis a América Latina. Y vemos también cuáles son los países entonces que van liderando la vacunación. ¿Por qué? Pues porque tienen el poder adquisitivo. Tienen el poder adquisitivo, tienen el poder económico, definitivamente, pues ahí es donde se ve cuál es la diferencia y cuál es el peso real de Guatemala en este concierto de naciones, en lo que representa Naciones Unidas, que al final de cuentas a los países pobres, tercermundistas y poco desarrollados como nosotros, nos lo hace ver de esta manera inclusive. Vamos con datos. Adelante. Ahí vamos a ver en pantalla los primeros datos, y es que el mecanismo COVAX, aunque en su momento creo, Sandy, que por lo menos en la teoría fue bien intencionado por parte de la Organización Mundial de la Salud, no ha sido para nada funcional en la práctica. Esto sucede porque las farmacéuticas, que son las encargadas, en este caso, de fabricar literalmente la vacuna en contra del COVID-19, firmaron también a su vez convenios bilaterales con algunos países, los países ricos, y se los han vendido a ellos. En ese sentido, han privilegiado la distribución de la vacuna hacia esas naciones que han comprado gran parte de su producción. Y como ejemplo, por ejemplo, una de las farmacéuticas de India que produce vacunas de
una baja calidad, hay que decirlo, afirma que hoy por hoy no está en capacidad de producir más vacunas, aunque así se lo están requiriendo. ¿Por qué? Porque esto se está maquilando cual si fuere, no sé, bueno, cual si fuera lo que es, una pandemia, una necesidad total, pero ni siquiera esa gran denominada farmacia del mundo, que es India, que tiene tantas pequeñas empresas farmacéuticas, se da abasto aún para esas vacunas de calidad dudosa, mediana y baja, para poder, ahí sí que atender la demanda mundial. La verdad que sabemos entonces la demanda que se tiene, sabemos cuántos países también van bajos en los niveles de vacunación, Guatemala es uno de ellos, exactamente. Pero ¿qué hacer para cambiar entonces la situación, para cambiar el proceso de distribución y que finalmente entonces se pueda tener esa igualdad en cuanto a esa misma distribución para las naciones? Julio, ¿qué se puede hacer? ¿Hay esperanza o vamos a tener que esperar entonces las obras? A ver, Sandy, sí, básicamente sí, literalmente has dicho la respuesta. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que al igual que sucede muchas veces en distintos estratos de la sociedad, cuando creemos que somos compartimentos estancos por separado y no somos realmente un país o un bloque de países, pues no se nos va a escuchar. Y eso, por ejemplo, fíjate, en el caso de Guatemala, ante el Concierto de Naciones y la OMS, lo mismo estarán reclamando un montón de países más. ¿Por qué no nos unimos, por ejemplo, como Istmo Centroamericano? Ahí es diferente. Es que por eso lo hemos hablado acá. Guatemala, Centroamérica en su conjunto, desde Guatemala, Belice hacia Panamá, tenemos que pensar en una integración, no solo para el tema del COVAX y la vacuna, en una integración regional que nos permita tener una economía fuerte, que nos permita tener una imagen fuerte, que nos permita vernos ante el mundo de manera diferente. Pero si somos 7 paisitos divididos ahí por estas nuestras fronteras, si no salimos de ese pensamiento tan minimalista, ¿verdad? Que otros han roto. Mira la Federación Rusa, por ejemplo, mira Estados Unidos de América, 50 estados distintos, pero que se han unido en un gran país. Entonces, esto no cambia y no vamos a lograr nada más que un simple llamado de atención hacia nadie, hacia la nada. El mecanismo COVAX se creó con el fin de poder coordinar esta distribución que fuera igualitaria para todos los países. La pregunta es, ¿ha funcionado este mecanismo? Para nada. Ha demostrado ser que en su intención fue bueno, pero aquí también Naciones Unidas, porque la Organización Mundial de la Salud pertenece a Naciones Unidas, perdió el control de esto, o no es que haya perdido el control. Lo que pasa es que el mundo, Sandy, nos sigue demostrando que se maneja por 2 tipos de intereses, el poder político y el poder económico. Y en este caso, el poder económico ha pesado muchísimo más. Las grandes potencias del mundo han acaparado literalmente la producción y lo que nos han dejado, tú lo has dicho, las obras. Y dentro de esas obras, imagínate tú en qué lugar iremos nosotros como Guatemala y como otros muchos países, ¿verdad? Quedamos siempre rezagados. Bueno, pero a tal grado que en Latinoamérica, hombre, en el tema de vacunas está Paraguay, Guatemala y Venezuela como los 3 países que menos vacunas han recibido. Dramático. Dramático, la verdad, porque seguimos esperando entonces, seguimos con las personas que ya tienen la primera dosis, pero también es una incertidumbre que se vive en cuanto a la segunda dosis. Y bueno, hay mucha expectativa que se tiene. Ya mañana, de hecho, se han anunciado que va a ingresar otro lote de vacunas para seguir avanzando. Si es cierto. Exactamente, sí. Porque también lo han anunciado muchas veces. Exacto, se ha dicho una fecha, después se cambia y así. Entonces, hoy la OPS dijo que mañana ingresan. Bueno, ojalá entonces que se pueda concretar y que se vaya avanzando. Ampliamos la información, Julio. Con mucho gusto, Sandy. Claro que sí, veámosla por favor ahí en pantalla a través de estos datos. Y es que Guatemala, ya lo dijimos, uno de los países latinoamericanos que menos ha recibido vacunas a través del denominado mecanismo COVAX. Y ojo, porque por eso el llamado de atención acá, en este caso que hacía el presidente de Guatemala, Yamatei, es importante y es necesario. ¿Por qué? Ya hemos realizado 4 desembolsos como país. Es decir, hemos pagado con anticipación lo que todavía no recibimos. Entonces tenemos el derecho de exigir. Inclusive el fabricante de la vacuna Sputnik, como ya lo dijimos anteriormente, la Sputnik V, amenazó con devolver el dinero al Estado de Guatemala, que ya se le canceló si se sigue ejerciendo presión de decir cuándo va a venir esa vacuna. Importante es que las autoridades sigan con esta presión, Sandy, a donde corresponda, para que las vacunas de una o de otra forma lleguen rápido. Aquí no se trata de, ay no, tengo pena, voy a aburrir, me van a amenazar con esto.
Si ya hay contratos firmados, así como con el fabricante ruso de la Sputnik V, ese contrato tendrá que honrarse. Así que la presión tiene que seguir. Y a Naciones Unidas y específicamente a la OMS, esta presión tiene que ser constante, fuerte, grande por parte de Guatemala, porque no puede ser que sigamos tan rezagados en comparación de otros países latinoamericanos. Totalmente no, Julio. La presión se debe seguir ejerciendo, se tiene que seguir denunciando esta situación. Por eso te digo, sí está bien entonces que se haya expuesto. Porque, sí, por supuesto. Pues varios países respaldarán también entonces lo dicho por Guatemala en cuanto a que también se encuentran en una situación, a lo mejor algunos han recibido más dosis, pero igual siguen entonces a la espera y con un porcentaje bajo. Y bueno, son pocos los países que también han ido elevando y tienen el mayor porcentaje en cuanto a la inmunización. Sí, y antes de terminar este tema e irnos a la pausa, hoy por ejemplo que tenía varias reuniones y preguntaba por varias personas, me estaba enterando algo, están en Estados Unidos. ¿Dónde está él? Está en Estados Unidos, en la Bogotá, en Estados Unidos, vacunándose, porque es la mejor, digamos, solución. Pero ¿quiénes lo pueden hacer? Solo hay que tener dinero y la visa, ¿no? Exactamente. Bueno, concluimos mientras estamos a la espera. Mañana se indicó que vendrá este lote de vacunas, ojalá sea cierto y ojalá se pueda continuar avanzando en la vacunación en nuestro país. Vamos a la pausa, pero le decimos que Kamala Harris dice que espera un diálogo franco con Guatemala. Ojalá sea diálogo y no solamente una imposición de ideas. Después del corte, el análisis, por favor, siga con nosotros. Nosotros somos A la Medida.